Buenos días, mis queridos intercesores 24 horas. Este es el día que hizo Jehová para bendecirnos. Nos gozaremos y definitivamente nos alegraremos en él. Te damos la bienvenida al canal. Si no has visto nuestros videos, te invitamos a verlos desde el principio, a suscribirte, compartir y darle like. Dios te bendiga mucho. Estamos tratando una serie llamada el respeto a las autoridades impuestas o el someternos a las autoridades impuestas. ¿Por qué la palabra someter? Porque es una palabra que suena fuerte, es una palabra que choca con nosotros mismos. Porque someterse, ¿quién se quiere someter? ¿Someterse a qué? Pero la palabra, el Señor Jesús, el Espíritu Santo, el Padre, nos enseñan que es necesario que aprendamos a someternos, y para eso están las autoridades impuestas por Dios. Ya hemos establecido en versículo bíblico, que te invito a escribirlo en la parte de los comentarios, donde se nos dice que el someterse a las autoridades es necesario y que las autoridades están impuestas por Dios. Nosotros hemos tomado como ejemplo supremo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este capítulo, que es el capítulo 5, vamos a tratar obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya habíamos hablado tomando el Evangelio según San Juan en el capítulo 18 y parte del 19. Entonces vamos a continuar con totalmente el capítulo 19. Vamos a orar. Padre bueno, Señor y Dios nuestro, Señor Jesucristo, Espíritu Santo de Dios, un solo Dios, uno solo, una unidad completa, totalmente. Dios mío, nadie va al Padre si no es por ti, Señor Jesús. Y tú nos has mostrado al Padre. Y aun cuando moriste y resucitaste por nosotros, oraste para que recibiéramos al Espíritu Santo y Él nos enseñará todas las cosas. Espíritu Santo, enséñanos hoy y permite que tengamos un espíritu enseñable, manso y humilde como nuestro Señor Jesucristo, para poder aprender la palabra hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos en San Juan 19. Así que entonces tomó Pilatos a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinos y le pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilatos les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucificadle, crucificadle. Y Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: no, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Amén. Nosotros venimos de una lectura, porque me imagino que usted le está dando seguimiento. Si de pronto usted llegó a este capítulo, al 5, donde se dice obediente hasta la muerte, entonces le sugiero verlo, pero volver a los anteriores para que usted siga la secuencia. Aquí estamos en un contexto donde ya vimos en el capítulo 18 cómo Jesús fue tomado del huerto de Getsemaní, donde había tenido un episodio donde había orado con mucha intensidad y le tocó orar solo porque los discípulos no estaban en la capacidad de estar allí con Jesús orando. Habíamos visto que se habían enviado a soldados, alguaciles, para traer a Jesús, y que Jesús muestra su autoridad y poder cuando declara el decreto constructivo y la palabra revelada cuando dice: yo soy. Que ellos no pudieron mantenerse en pie y retrocedieron y cayeron a tierra. Y bueno, y Jesús sigue, y seguimos donde estas autoridades, sabemos que el soldado es un término raso, un soldado es la primera escala de la cadena de mando, y Jesús se sometió a ellos, al alguacil, que es el que sigue en mando, y Jesús se sometió a ellos. Y estos no eran de la ley que como nosotros conocemos, que los estamentos judiciales, eran de la sinagoga, de los sacerdotes, del concilio, porque eran ellos los encargados de direccionar al pueblo.
Entonces, Jesús se somete a esa autoridad, se va con ellos, aunque él sabía para qué lo habían llevado. Llega allí, se encuentra con que no está ni siquiera Caifás, sino Anás, su yerno, como sacerdote ese día, y Jesús se somete también al escrutinio de estos. También estamos viendo cómo Jesús sigue sometiéndose a cada autoridad donde lo lleva. Esas personas son autoridad, pero la figura de autoridad que nosotros tenemos, la que nosotros entendemos como autoridad, no es la autoridad del reino de los cielos. La autoridad del reino de los cielos tiene que ver con quien embiste a la persona. No nos sujetamos a un policía, no nos sujetamos a un alguacil, no nos sujetamos a un alcalde, no nos sujetamos a un diputado, senador, representante a la Cámara, presidente, no nos sujetamos al portero de los hospitales, no nos sujetamos a los agentes, nos sujetamos a quien permite, a quien impone esa autoridad. Es Dios. Ese es el secreto, y por eso tenemos que entender que cada persona que ejerce autoridad, papá, mamá, abuelos, son representantes de Dios, y por cuanto deberían ser, no por lo que son, por lo que deberían ser, por quien los impone, nosotros nos sujetamos a ellos como Cristo se sujetó. Entonces el Señor Jesús se somete a ellos, lo golpean, lo abofetean, lo cuestionan, y aunque Él les responde y las respuestas son ciertas, ellos siguen golpeándolo. Vemos como ellos ya tenían un plan. Ellos habían ideado matar a uno para que el pueblo no se levantara contra ellos, porque las multitudes lo seguían. Vemos cómo contratan testigos falsos. En otros evangelios lo registran claramente, para que atestiguaran contra Jesús. Vemos cómo también, al ver que no pueden hacer mucho con él, como él no confiesa como ellos quieren, como no logran lo que ellos desean, entonces lo llevan ante otra autoridad que es así, que no tenía nada que ver con él. Lo llevan ante Pilatos, y Pilatos, desde que lo ve, siendo romano, dice: yo no tengo nada que ver con sus asuntos, eso es un asunto de ustedes, resuélvanlo ustedes. Pero ellos no, ellos llevaron a Jesús a Pilatos como cuando usted contrata a un asesino. Vamos a llevarlo donde este asesino para que éste lo mate, para que éste haga lo que nosotros no queremos hacer, porque ellos entendían que si ellos le ponían la mano, o sea, si ellos le quitaban la vida, Dios la demandaría de ellos. Entonces mejor se lo llevaban a Pilatos para que Pilatos lo matara, y según ellos, entonces la sangre de Cristo se iba a demandar de Pilatos, no de ellos. Ya habían pagado a Judas para que lo entregara. Listo, para que le pusiera un gancho, como decimos nosotros, y lo entregara. Y así pasó. Entonces seguimos viendo cómo Jesús, sabiendo que no era para bien, que no iba a haber un juicio justo, sabiendo que todo lo que iba a pasar y lo que le iban a hacer, Jesús se somete a estas autoridades. Y eso es lo que estamos trabajando, el someterse a la autoridad. Estamos viendo cómo Jesús se sometió hasta la muerte, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces aquí vemos cómo Jesús había sido hallado inocente en cada lugar donde se le juzgó. ¿Cuántas veces se le juzgó? En los tribunales humanos, nosotros vamos y tenemos un procedimiento y unos pasos. Ese proceso que está dado por pasos, ese proceso tiene un nombre, y en el procedimiento se da por pasos. Entonces, en estos pasos usted tiene las audiencias, y al final se da una sentencia. En cada audiencia que Jesús fue expuesto, fue hallado inocente. Cada vez que Pilatos trató de hacer un juicio, de tener una idea, de emitir un concepto sobre Jesús, lo único que atinó a decir fue: no hallo culpa en él, no hallo culpa en él. Y el solo pensar en juzgar, en emitir un juicio sobre Jesús, lo llenaba de terror. En otros evangelios vemos cómo la esposa de Pilatos se levanta intranquila porque unos sueños la atormentaban, y le dijo: no pongas la mano sobre ese hombre. Lo advierte. Entonces estamos viendo cómo Jesús, sabiendo todas estas cosas, aún así él se somete a la autoridad impuesta, porque está impuesta por Dios. Seguimos en la lectura. La lectura dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando sabemos que ya Pilatos lo sacó, ¿no? De nuevo, con la corona de espina, bofeteado, herido, con la espalda vuelta a una nada, una sola llaga con los 39 azotes ya habían pasado. Entonces dice:
Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucificadle, crucificadle. Y Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley que según nuestra ley él debe morir, porque él se hizo a sí mismo como Dios. Esa es la acusación. Cuando Pilatos oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Oiga la pregunta: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? ¿Cuántas veces nosotros hemos ido ante una autoridad a hablar mucho y pensamos que por nuestra mucha palabrería o por las influencias que movemos o por las cosas que hacemos? ¿Cuántas veces nosotros vamos y tenemos que someternos a procesos y nosotros vamos buscando saltarnos la consecuencia o el juicio de valor que se va a emitir? ¿Cuántas veces nosotros sabemos que no estudiamos lo suficiente para un examen y aún así queremos ganarlo y vamos y le reclamamos al maestro a ver si logramos indulgencia y que él nos dé un poquito más en la nota? ¿Cuántas veces nosotros sabemos que no vamos a pasar una materia o pensamos que no la vamos a pasar y nos sentamos enfrente para estar prestando atención, para ganar otro tipo de puntos, para poder pasar el examen? ¿Cuántas veces nosotros evadimos la ley y cuando la consecuencia viene sobre nosotros, aún así estamos buscando la manera de encontrar una indulgencia, de encontrar un favor? ¿Cuántas veces nosotros nos llegan los impuestos? Estamos ahí buscando un contador. ¿Y cuál es el contador? Bueno, el contador que logra encontrar las falencias de la ley para que tú pagues menos. Un ejemplo: la ley tiene unos vacíos en los taxes en Estados Unidos, o tiene una forma de cómo funciona, que llega un umbral donde tú vas ganando cierto, cuando tú ganas muy poco, ellos te dan dinero para atrás, te devuelven. Cuando tú ganas de un número a cierto número, casi que te arrancan la mitad de lo que te ganas. Pero cuando tú pasas ese umbral, cada vez tú vas pagando menos taxes. Es decir, que los millonarios y los billonarios y los trillonarios no pagan impuestos. Y ellos han encontrado la manera dentro de la ley de no pagar impuestos. Que sea justo o no, pero está en la ley. Y la ley del hombre, por esa razón, es inmundicia delante del Señor. Nosotros tenemos que entender que el concepto de justicia que yo tengo, el concepto de justicia que yo traigo cuando vengo a la vida cristiana, es inmundo delante del Señor. Eso yo lo tengo que entender. El concepto de justicia que yo traigo del mundo es inmundo delante del Señor. Hay un versículo bíblico que dice que la justicia del hombre es inmundicia delante de Dios. Quiero que usted lo busque y que usted nos ponga la cita bíblica en los comentarios. Mire, nosotros no sabemos lo que es equidad, pero Dios sí sabe. Una misma ley no juzga igual a todo el mundo, porque todos no pecamos con la misma intención, ni con el mismo corazón, ni con el mismo pensamiento, ni con el mismo vicio en la voluntad. Por eso el Señor juzga de una manera que es justa y es equitativa, porque va proporcional a cada persona. Nosotros aquí no. Aquí hay la coima, la dádiva, la influencia y un montón de cosas que son corrupción. Por eso la justicia del hombre es inmundicia para Dios. Miren, hay un versículo que está en Isaías 53, no sé a la altura de qué, que habla del dedo acusador. Vamos a tratarlo al final, porque definitivamente lo voy a buscar. Entonces seguimos aquí. Entonces Pilato le dice: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que yo tengo el poder para crucificarte o para dejarte libre? Miremos la respuesta de Jesús. Jesús le contesta: ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Y por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Mire la profundidad de esta palabra. Ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuere dada de arriba. ¿A quién se estaba sometiendo Jesús? ¿A Pilatos? ¿A los escribas, fariseos, al soldado, al alguacil,
al sacerdote supremo de ese año, a Anás, a Caifás. ¿A quién se estaba sometiendo Jesús? ¿A Herodes? Jesús se estaba sometiendo al Padre, a la voluntad del Padre. Jesús se estaba sometiendo a su propósito de vida. Jesús se estaba sometiendo a esa autoridad que le había sido impuesta por quien la había impuesto. Jesús estaba reconociendo: yo no me estoy sometiendo exactamente a ti, Pilatos, porque la autoridad que tú tienes, la tienes porque te la dio Dios. Al final me estoy sometiendo a la autoridad que Dios, que el cielo, que de arriba impusieron en ti. Y ahí está el secreto. Habrán pastores, evangelistas, profetas, maestros, líderes de la iglesia, servidores, que son un azote, mi hermano, que tienen el dedo acusador, que tienen la boca peligrosa y malvada. A veces uno mismo como papá es tirano con los hijos. A veces no tenemos la capacidad de mirar el sentimiento del muchacho. A veces no tenemos el tiempo y a veces la verdad estamos tan cansados que no queremos. Muchas veces nos carecemos de toda piedad con el que está caído. Pero la autoridad está ahí, impuesta por Dios, permitida por Dios, y sabemos que cuando nosotros nos tenemos que someter a esa autoridad, nos sometemos. Someterme, mire lo que dice, no es que la autoridad te someta, es que tú te sometas voluntariamente. Tú rindes tu voluntad, tú rindes tus emociones, tú rindes tu mente, porque es algo que le estás dando a Dios. Un sometimiento, un respeto a la autoridad, a su autoridad, de manera total. ¿Por qué este capítulo se llama Obediente hasta la muerte? Muchos fallos, sentencias y sanciones que se te imponen, tú las entiendes injustas. Supongamos que llegamos ya a un nivel de santidad donde nosotros procuramos la integridad, donde nosotros no estamos buscando ni coima ni dádiva, pero seguimos buscando lo que entendemos justo. Entonces justo es, por ejemplo, que si yo no he hecho algo, no se me atribuya un mal o un bien que yo no hice. Entonces resulta que si se me atribuye un mal, algo que yo no hice, una calumnia, una difamación, una murmuración, qué sé yo, entonces me quiero morir y me voy de la iglesia y me voy de ese grupo y mejor dicho, y eso es llanto y moco todo el día y no puedo pensar, no puedo comer, me coge la angustia, me coge el terror y entonces termino pecando, hasta irándome y pecando porque pasó algo que yo consideré injusto. Muchas veces el castigo, la opresión, lo que sea que viene en verdad porque algo hice, pero no quiero recibir esa reprimenda. Y como no la quiero recibir, como no tengo la capacidad de bajarme y decir, bueno, es verdad, yo fallé y tengo que recibir este castigo o esta situación, entonces también nos rebelamos contra eso. Y es de eso de lo que estamos hablando, es eso lo que estamos tratando, que tenemos que llegar a doblegar nuestra voluntad y entender que el ser rebeldes es una falencia en nuestro carácter y en nuestro temperamento. Y cuando llegamos a Cristo, nosotros como intercesores sobre todo, tenemos que tener una santidad superior. ¿Qué dice santidad superior? Santidad superior es una santidad que se acerca a la santidad plena, una santidad como la del Señor Jesucristo, donde eres capaz de someterte no a lo superficial, sino al fondo, a lo profundo, a la estructura, a la esencia. ¿Cuál es la esencia? Que la autoridad que tienes enfrente, sin importar qué ella haga, está impuesta por Dios. Y que el primer juicio que tú tienes que buscar es el de Dios, porque fue el que impuso esa autoridad. Y someterte a ella sabiendo que no es a ella que te sometes, sino al Señor. Como estamos hablando del Señor Jesús, no me voy a ir a otra cosa. Pero mire cómo Él le demanda y le da una palabra que da revelación del reino y que demanda, dice, habla de profundidad. Como Él le dice, Jesús le dice que ninguna autoridad, que dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Entonces,
Dejemos de estar sufriendo tanto por los castigos y por las situaciones que vienen que entendemos injustas, porque el mismo Señor Jesús las padeció. ¿Y cómo las padeció? Con una actitud de obediencia y de reverencia a Dios, porque al final es para Dios que lo hacen y obviamente eso nos nutre a nosotros. Nosotros estamos viendo cómo el Señor Jesús ya dio el veredicto. Dice, te están injuriando, te están haciendo algo malo, no te preocupes, ellos no tienen más autoridad sobre ti que la que el Padre les haya dado. Y más pecado tiene el que nos entrega, o sea, el que nos acusa injustamente, si fuese injusto, ante una autoridad. Y si el castigo que se nos está imponiendo es justo, nosotros tenemos que aceptarlo con humildad. ¿Qué problema cuando no tenemos la capacidad de ver que un depósito que no hay en nosotros o un depósito malo que hay en nosotros para corregirnos o para aceptar la corrección? Que Dios nos ayude y que el Espíritu Santo nos abra los sentidos espirituales. Vamos a hacer el ejercicio escribiendo en los comentarios el versículo bíblico que habla de esta respuesta de Jesús. No tienes más autoridad sobre mí que la que te fue dada de arriba. Ok, entonces desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este suelta, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilatos, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaban, fuera, 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 crucificarle, Pilato, crucificarle. Y entonces Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Y respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. ¿Quiénes lo llevaron? Señores, su gente, los mismos judíos, los mismos por los que él iba a morir. ¿Quiénes lo entregaron? Quienes decían crucifíquele nosotros. Métase a la cabeza, cada vez que usted no se quiere someter a la autoridad, usted está gritando crucifíquenlo. Jesús fue a la cruz por nuestra incapacidad de someternos a la autoridad, por esa rebelión y esa rebeldía, esa altivez de espíritu que hemos manifestado casi que desde el principio. Si hubiéramos sido capaces de someternos a la ley, a la de Dios, no estábamos aquí, estaríamos en el Edén. Si hubiéramos sido capaces de someternos a la ley de Dios, no consentimos los pensamientos que la serpiente vino a hacernos producir en la cabeza. La mujer sobre todo, tenemos que cuidarnos mucho de esos pensamientos que vienen cuando nos sentimos víctimas o cuando nos sentimos agraviadas o cuando nos sentimos que nos están violentando, porque producimos una maldad tremenda. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a reconocernos. Aquí ojalá no salga una ofendida. ¿Cómo yo? Sí, hermana, usted. Nosotras somos tremendas cuando nos meten con nosotros. Mire la Biblia, chequee la historia. Cómo por la cizaña y la malicia de mujeres heridas, de mujeres con malos principios y ofendidas, han sido la causa de que reinos caigan. Y ni vaya a mirar a la política, etc. Entonces, en el nombre de Jesús, que ya no quiero coger pleito aquí, vamos a seguir en la palabra. Entonces, Pilato siempre procurando soltarlo y lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Crucifixión y muerte de Jesús. Y él cargando su cruz, no la de él, la suya y la mía, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilatos un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo que era rey de los judíos. Y respondió Pilatos, lo que he escrito, he escrito.
Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron, bueno, bendito sea el nombre del Señor. Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se hizo maldición por nosotros. Él obedeció lo que nosotros no hemos obedecido hasta hoy. Todos los mandamientos y la ley. Hay una parábola de un joven rico al que Jesús le sale al encuentro a Jesús, que él se va y se le presenta al Señor y le dice: Maestro, he cumplido con toda la ley. ¿Qué más tengo que hacer? Y tal vez ese discípulo, tal vez esta persona venía buscando un bárbaro. Tú deberías llevar la cruz porque tú eres perfecto, porque tú eres puro, porque tú no pecas. Y Jesús le dijo: bien, qué bueno. Ahora deja todo eso y sígueme. ¿Y usted sabe qué? Él se entristeció mucho y se fue. En otras versiones dice que Jesús le dijo: da todo lo que tienes a los pobres. Y el muchacho se puso triste y se fue. ¿Sabe qué era lo que Jesús le estaba diciendo? Tú cumpliste la ley por ti. ¿Qué has hecho por los demás? ¿Tú entendiste la ley? La esencia de la ley. Dale a los pobres lo que tienes. Porque si tú cumpliste la ley con revelación, entonces sabrías que el reino de los cielos está lleno de misericordia y de gracia, y tú también extenderías la gracia y la misericordia. Pero cuando él se le dijo que entregara lo que tenía, se entristeció, pero le cambió el semblante. ¿Cuántas veces tu autoridad o la persona que está a tu lado te ha llamado la atención o te ha hecho ver algo que tienes que trabajar? Inmediatamente te rebelas contra la autoridad diciendo: ese juez fue pagado, ese juez fue comprado, ese fue un mentiroso, ese yo no sé qué y no sé cuánto, y ni siquiera te tomaste el tiempo de ir a presencia para buscar ese depósito y ver lo que otro ojo tal vez vio en ti y tú no viste. Mis hermanas, que Dios tenga misericordia de nosotros, que el Espíritu Santo siga trabajando y que hoy podamos rendir nuestra voluntad al Señor, para que en la presencia de Dios podamos lograr hacernos obedientes como Jesucristo hasta la muerte y muerte de cruz. Sepa que nadie podrá someterse a la autoridad de Dios que no ve, si no se somete a la autoridad que sí ve y que está impuesta por Dios. Que Dios nos bendiga mucho y que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento para llevar la palabra por la vía correcta y no desviarnos para no sujetarnos a las autoridades. Obedientes, obedientes hasta la muerte y muerte de cruz como nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga mucho. No olvides suscribirte, dale like y comparte. Que Dios te bendiga.